Aleluya. Padre, gracias, Señor, te damos por un día más poder estar reunidos en este lugar, Señor, y queremos poner nuestras vidas delante de ti, esta reunión, queremos aprender de ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Yo en esta hora, Dios mío, quiero seguir orando, Dios mío, por cada necesidad, Señor, que tus hijos en este lugar, en esta congregación tienen, Señor. Tú las conoces mejor que nadie, Señor. Nos acordamos ahora de Eduardo, nos acordamos de su madre. Señor, oramos, Señor, por Manolo, por Luz, Señor. Oramos por todos aquellos, Señor, que han estado enfrentando o que hemos estado enfrentando semana, Señor. Queremos declarar, Señor, que en ti somos más que vencedores, Señor. Dios mío, que eres tú, Señor, el que puedes darnos la victoria en medio de cualquier circunstancia. Señor, gracias que te tenemos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues una vez más, muy buenas tardes. Que Dios te bendiga mucho. Yo te pediría también, bueno, acordarnos, ¿no? Siempre de poder estar orando los unos por los otros. En el grupo vamos compartiendo peticiones de oración, necesidades. Os pediría oración, pues, por los campamentos, que al menos Diana y yo, pues ya desde este domingo por la tarde, por la mañana estaremos aquí normalmente en el culto, pero desde el domingo por la tarde ya van a estar todos los monitores de campamento ahí en la finca, y va a ser pues un tiempo intenso, pero esperamos que de victoria y de gloria, ¿no? Para los niños y jóvenes, porque estamos desde el domingo hasta el viernes, luego paramos un poquito el sábado, domingo y otra vez otro campamento de una semana, todo ahí concentrado en la finca. Hay, creo que son unos 60 niños en la primera semana y bastantes monitores, pero hay unos 90 y tantos jóvenes en la segunda semana. O sea, en total casi 140 con los monitores y las cocineras y todo, o sea, una pecha de gente, ¿no? Entonces, sobre todo lo más importante, todo eso, ¿no? Que Jesús sea glorificado. Muy bien, bienvenido Salvador, bienvenidas, a ver si me acuerdo, Luna, que tiene 6 años, ¿verdad? Y Chloe, que tiene 3 años, que está ahí bien metida en... Sí, pero bienvenidas porque, hombre, ya vienen de lejos, ¿vale? Y aquí tenemos a Nadia, tenemos a Camila, tenemos a Melania, muy bien, ok, y a todos en general, vale, vamos allá. Acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12, ¿vale? Hoy quiero compartir a modo de introducción, ¿vale? No vamos a profundizar mucho en el tema porque creo que vamos a desarrollarlo en varias reuniones si Dios lo permite. Pero, sinceramente, mira, pensaba en esto, ¿no? Como ha habido bastantes peticiones de oración, bastantes necesidades, y pensaba, ¿no? En esta semana, lo típico, ¿no? Cuando hemos hablado, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, siempre solemos hablar a aquellos que toman decisiones importantes por el Señor, como por ejemplo los que se bautizaron, decir, mira, es normal que vengan luchas, que vengan circunstancias difíciles, ¿vale? Tenemos una batalla, van a venir pruebas. Eso decimos a los que se bautizan, pero en realidad eso es para cada cristiano. Y pensando un poco en esto, ¿no? Porque yo pensaba, digo, hay que ver que tenemos la costumbre de decir esto, pero qué importante es saber que si estamos batallando o que vamos a tener lucha, contra qué estamos luchando y contra qué vamos a batallar, ¿verdad? Porque si no podemos caer a veces como en un misticismo de, a ver, espérate, ¿contra qué estoy peleando, ¿vale? Entonces, mira, vamos a leer algunos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Mira, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, a su discípulo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea, se trata de pelear, ¿vale? Va a haber una pelea, ¿vale? Y hay una batalla. La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, o habiendo dado testimonio de tu fe delante de muchos testigos, ¿vale? Y cuando pensaba en este texto, pues pensaba en esto, ¿no? En lo que estaba comentando, que nos referimos,
en nuestra manera de hablar y de expresarnos entre creyentes, nos referimos a la vida cristiana como la buena batalla de la fe, ¿no? La vida cristiana es una batalla, es la batalla de la fe. Tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que pelear cada día, ¿vale? Fe, incredulidad, mentiras, pero debemos preguntarnos, ¿contra qué peleamos y quién es o quiénes son nuestros adversarios? Esto es muy importante, ¿vale? Porque a veces podemos confundir contra qué o contra quién estamos peleando. Y es muy importante que nos preguntamos esto, ¿vale? Así que hoy, como te decía, voy a hablar a modo de introducción de 3 cosas que la Biblia habla contra las cuales nosotros como creyentes batallamos, ¿vale? Y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26, también me venía este texto, Primera de Corintios 9, 26. Aquí Pablo también está hablando, antes estaba hablando a Timoteo, aquí está hablando a los corintios, y él está poniendo algunas ilustraciones y dice, así que yo de esta manera corro, no como el que corre a la ventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿vale? Mira, y Pablo está hablando de su carrera, de su vida cristiana, está hablando de su ministerio, y tú imagínate lo que es correr sin sentido, correr sí o no. Que hay que correr, hermanos, hay que correr la buena carrera. Vale, pero ¿para dónde estamos corriendo? ¿Vale? O imagínate que hay que pelear la buena batalla. Vale, pero ¿contra qué estamos peleando? ¿A dónde estamos dando palos? ¿Verdad? Porque Pablo está diciendo, yo de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. ¿Tú sabes lo que es pelear dando golpes al aire sin saber a dónde apuntas? ¿Verdad? Eso es un desgaste en todos los sentidos y encima no estás dando en el blanco, ¿vale? Entonces, si es una pelea y estamos... Si es una batalla y nuestros golpes son al aire, estamos desgastándonos y no estamos dando en el blanco. Así que, bueno, reflexionando un poco en esto, me venía a la mente una anécdota que yo no sé si tú la has escuchado alguna vez, pero yo te la cuento, esto es como un chiste, ¿vale? No es de la vida real, ¿vale? Esto es ciencia ficción. Pero está el hermano, ¿verdad? Un creyente que siempre, ¿no? Cuando llegaba a la iglesia y el pastor decía, a ver, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro tal. Y a ver, ¿cuántas han traído sus Biblias? El hermano siempre se olvidaba la Biblia, ¿vale? Y entonces, claro, con el hermano que estaba al lado, el diablo ha hecho que se me olvide la Biblia, ¿verdad? Hay que ver cada día que iba a la iglesia, a ver, saquemos nuestra Biblia, ¿ves? El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, que ha hecho que se me olvide la Biblia, ¿no? Yo siempre tengo la Biblia ahí en la mesita de noche, pero como que siempre se me olvida, siempre el diablo hace que se me olvide, ¿no? Como que esa es mi lucha, esa es mi guerra contra Satanás. Y resulta pues que un día iba bajando, ¿no? Un domingo, como de costumbre, este hermano iba bajando apresurado, ¿verdad? Deprisa, porque estaba llegando tarde a la iglesia. Y cuando iba bajando y llega al descansillo, dice que Satanás estaba ahí esperándole. ¿Y sabes para qué? Para pegarle un susto, ¿no? Para decirle, mira, coge la Biblia. ¿Es esa Biblia? No. Coge la Biblia, dice, y deja de echarme las culpas. ¿Vale? Deja de echarme la culpa de que se te olvida la Biblia por mí, ¿vale? Y esto, aunque puede resultar algo cómico, pero bueno, lo que sí es verdad que la Biblia sí habla de que tenemos un adversario que es el diablo. Yo creo que el diablo se ocupa de otras cosas más de que hacer que se nos olvide la Biblia, ¿vale? Hoy en día tenemos muchas opciones de Biblia, ¿verdad? En el teléfono hay algunos que la prefieren física, pero eso simplemente como una anécdota para que en la vida real lo que quiero decirte es que hay muchas circunstancias en nuestra vida que decimos, es que el diablo, esto me ha pasado porque el diablo, ¿verdad? Porque Satanás, porque la Biblia sí habla, y ahora vamos a leer algunos versículos, de que Satanás es nuestro adversario, pero no podemos atribuir todas las cosas que ocurren a Satanás, porque en este caso, en esta historieta, lo que era una falta de disciplina, era un descuido de esta persona, ¿vale? Pero mira, dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 9, hoy vamos a mencionar, pues, como te decía, estas 3 cosas a las que nosotros nos enfrentamos. Y la Biblia habla
quizá podemos mencionar algunas otras más, pero la Biblia habla de que tenemos lucha contra el diablo, contra Satanás. La Biblia habla, y vamos a leer hoy algunos versículos, de que nos enfrentamos a nuestra propia carne. Y la Biblia habla también de que tenemos una lucha o que hay como una oposición con el mundo, ¿vale? Y vamos a explicar un poco cada una de estas cosas sin profundizar. Mira, Primero de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 9, aquí está hablando Pedro, del 8 al 9. Sed sobrios, o sea, estar despiertos, estar atentos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos dice este versículo? Pues este versículo está identificando claramente que tenemos un adversario que es el diablo, ¿vale? Y que el diablo, ahí pone una ilustración, que es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que nuestro enemigo Satanás, el acusador de los hermanos, dice en algún versículo, él está buscando oportunidad para hacer mal a los creyentes. Eso es una realidad, ¿vale? Como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. En otras oportunidades o en otras reuniones que profundicemos en este tema, vamos a ver, o sea, hasta dónde llega ese poder del enemigo sobre nuestras vidas, cómo, de qué manera, se le puede dar lugar, no se le puede dar lugar, ¿vale? Vamos a profundizar un poco esto, pero lo que quiero que identifiquemos el diablo como un adversario, que sí busca oportunidad, no de ponerte una zancadilla solamente, sino de devorar. Pero mira lo que dice, hemos leído en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. O sea, podemos resistir al diablo, a este adversario. La Biblia dice que hay maneras de resistirlo. ¿Cómo? Estando firmes en nuestra fe, en aquello que hemos creído de parte de Dios. Y también está diciendo aquí Pedro algo importante. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, las mismas circunstancias difíciles que yo puedo estar experimentando, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que no pienses, no vayas a pensar que es que el diablo la tiene tomada conmigo. No. O sea, tú tranquilo que el diablo va a buscar oportunidades de al que pueda, ¿vale? Que no es que está solamente enfocado en ti, ¿vale? Tú piensas que ahí hay una lucha todos los creyentes, ¿vale? Entonces, esto para que no pienses, es que la tiene tomada conmigo y entonces yo soy el objetivo número 1 del diablo. No. Tú tranquilo que está enfocado en todos los creyentes, ¿vale? Y esos padecimientos o esas dificultades, ¿no? Porque vemos al enemigo, al diablo como un adversario, ocurren con todos los creyentes en todo el mundo. Ahora mira, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, aquí está hablando de que tenemos una lucha, ¿vale? Y estamos hablando de pelear, de batalla, que tenemos una lucha que es espiritual. Y es espiritual contra poderes de las tinieblas, que es real. Contra, yo qué sé, ¿no? Contra algo místico, no, que hay una lucha real contra los poderes de las tinieblas. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, sangre y carne se refiere solo a cosas naturales, sino contra principados, potestades o autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes se refiere en el cielo, ¿vale? O sea, hay una lucha espiritual. Nuestra lucha o parte de nuestra lucha como creyentes es espiritual, ¿vale? Contra poderes de las tinieblas. ¿Y por qué es importante esto? Para que en las circunstancias que tú y yo vamos a enfrentar en la vida, si bien no irnos al extremo
de echarle las culpas de todo lo que acontece negativo en nuestra vida al diablo, pero sí también entender que nuestra mente no puede ser solamente natural. Esto es un problema natural que lo voy a solucionar de manera natural, sino entender siempre que probablemente hay un factor espiritual, para lo cual tengo que luchar con armas espirituales, que ya hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, mi vida, las leyes que yo pueda enfrentar, no son solamente naturales, sino que hay una realidad de oposición espiritual por parte de las tinieblas. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Mira, aquí para que veamos de una manera latente. Yo digo, ¿dónde está el agua? Mira, aquí está hablando Jesús con Pedro o con Simón. Lucas 22, versículo 31-32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús es, mira, Satanás os ha pedido a ti, está hablando en plural, y al resto de los discípulos para zarandearos, es decir, para poneros en un tiempo de prueba, zarandearos como a trigo. Pero dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que pasó con la vida de Pedro? O sea, después de esto que está hablando. Lo que pasó es que Pedro, aunque Pedro había dicho, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo, a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Si es a la muerte, te seguiré. Pero Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, ¿vale? Y vemos, sabemos, conocemos porque lo hemos leído en la Biblia o si no lo has visto en una película. O sea, que fue un momento de prueba y de dificultad para la vida de Pedro. Pero en esa dificultad estaba involucrado Satanás, ¿vale? Que había tenido que pedir permiso, ¿vale? Eso sí es importante, pero que era una lucha que en parte era espiritual. Había una batalla por la vida de Pedro y por el resto de los discípulos, ¿vale? Así que no te sorprendas si en algunas de tus batallas o de tus luchas está involucrado un factor espiritual de las tinieblas contra tu vida. Pero como hemos dicho y hemos orado, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores, ¿vale? En el mundo tendréis aflicción, que ya vamos a hablar también del mundo, pero no temáis porque yo he vencido al mundo, ¿vale? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está diciendo esto, mayor está en nosotros que el que está en el mundo, que el príncipe de este mundo, que es Satanás. Así que bueno, aquí vemos que tenemos un adversario que es real, que va a hacer guerra contra nuestra vida, y es Satanás. Pero luego también en nuestra conversación cotidiana como creyentes mencionamos mucho el mundo, ¿verdad? Uy, que es que este hermano que venía a la iglesia se fue al mundo, ¿vale? Y a veces nosotros usamos tanto esta expresión que cuando hablamos con gente que, pues, que no lee la Biblia o que no es creyente, dice, espérate, ¿qué me estás hablando? ¿De extraterrestres? O sea, que vivían fuera del mundo y ahora viven en el mundo. ¿Esto qué es? ¿Esto del mundo qué es? ¿Verdad? Como si entonces vosotros vivís en otro planeta y entonces este se va al mundo, sale del mundo, entra en el mundo. ¿Esto cómo es? No, pues que la Biblia usa esta expresión, ¿vale? Y mira, Jesús del mundo, refiriéndose al sistema de gobierno y a la corriente de pensamiento que rige la sociedad, ¿vale? Juan capítulo 17, versículo del 14 al 18, Juan capítulo 17, versículo del 14 al 18, Jesús habla y repite ahí en este texto en muchas ocasiones. El mundo, porque son del mundo, porque no te pido que los quites del mundo, ¿no? Juan capítulo 17, versículo del 14 al 18. ¿Pero qué está queriendo decir aquí? ¿Vale? Me he encargado de estar mirando, ¿no? Que cada vez que aparece la palabra mundo, el original que significa, ¿vale? Y coincide en la mayoría de las ocasiones, es el mismo significado. Y dice así, Juan 17 del 14 al 18.
Esto te recuerdo que es una conversación, una oración que Jesús está teniendo con el Padre. Y Él está diciendo, yo les he dado a sus discípulos, les he dado tu palabra. Y el mundo, y ahora cuando leas mundo piensa en esto, el sistema de gobierno o la corriente de pensamiento de esta sociedad los aborreció. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a parar ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, que en el momento de que Él comunicó la palabra de Dios a su... ¿Qué pasó? Que el sistema de este mundo los aborreció, los rechazó. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema de pensamientos, la manera de pensar de la sociedad que no conoce a Dios, está en contra de Dios. Es contraria, es opuesta, ¿vale? Así que cuando tú leas esto, entiéndelo de esta manera. Les he dado tu palabra y por lo tanto, ahí no te sorprendas que cuando tú empiezas a seguir a Jesús, empiezas a abrazar la palabra de Dios, empiezas a tomar decisiones en base a la Biblia, que aquellas personas que están cerca de ti, pero que no conocen a Dios, no te sorprendas si alguno empieza a aborrecerte, a rechazarte, y seguramente lo hayas experimentado, ¿vale? Entonces, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús mismo está orando esto por sus discípulos. ¿Y sabes una cosa? Esto es importante, es muy importante lo que Jesús está diciendo aquí, porque también hay ocasiones donde cuando uno viene a Jesús, ¿no? Supongamos mi caso, no conocía a Dios, vine a Jesús y bueno, en mi situación que venía de una adicción donde había un entorno pues perjudicial para mi vida, yo me aparté temporalmente de ese entorno, de toda amistad que no fuese cristiana, ¿vale? Pero el objetivo no es que una vez que decides seguir a Jesús, que eres creyente, dejes de relacionarte totalmente con aquel que no es creyente, porque si no, ¿de qué manera vas a brillar? ¿De qué manera vamos a hacer luz entre aquellos que necesitan conocer a Dios? Por eso Jesús lo que está orando aquí es, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre nuestro, no nos permitas caer en la tentación. Señor, ayúdanos a no ceder ante las tentaciones, ante aquellas circunstancias que nos quieren llevar a pecar, pero vamos a mantenernos brillando en medio del mundo, ¿vale? Porque de eso se trata, ese es el propósito de Dios. Ok, entonces está diciendo esto, versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, está hablando Jesús con el Padre, como tú, Padre, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús llama para sí a los discípulos, ¿los llamas para qué? Para que estuviesen con Él, pero luego también, ¿para qué? Para enviarlos a predicar, para enviarlos a dar testimonio, para enviarlos a sanar. Ese es el propósito que Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces, Él está diciendo aquí, de la misma manera, Padre, que tú me enviaste, yo los he enviado al mundo. Jesús dijo en una ocasión, he aquí, yo os envío a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Sí, con una lucha, con una amenaza, con una batalla de por medio. Pero yo os envío, ¿para qué? Para que cumpláis la función a la cual se os ha llamado. Más. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 20. Juan dice aquí, en este texto, que el mundo, el sistema de pensamiento de esta sociedad, de la sociedad donde vivimos, de personas que no conocen a Dios, está bajo la influencia del maligno. Ahí hay una relación, ¿vale? Y dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 al 20. Vemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Imagínate, el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a nosotros para conocer al que es verdadero. Es decir, que tú y yo en algún tiempo atrás también estábamos bajo esta influencia, sin conocer a Dios, viviendo a nuestra manera, como bien podíamos o queríamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, gracias a Dios, que Él nos mostró al que es verdadero, que Jesús se reveló a nuestras vidas y que ahora podemos entender, ¿vale? Acompáñame también ahí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 4 al 5. Mira lo que dice Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú has nacido de Dios? Tú puedes decir, mira, yo he nacido de nuevo en Cristo Jesús. Yo he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Pues dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si has creído en Jesús, tu fe tiene el poder de vencer esa corriente de pensamiento para que tú y yo no seamos arrastrados. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuidado con la corriente del mundo, ¿vale? La Biblia habla de que hay una corriente, y estamos hablando de ideología, una corriente de pensamiento que hay en este mundo, ¿vale? ¿Vale? Entonces Efesios 2, del 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Jesús estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad o de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuevamente aquí está conectando, ¿vale? Esa corriente de pensamiento, esa corriente del mundo en la cual tú y yo, antes de conocer a Jesús, estábamos siendo arrastrados, y está diciendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás, está hablando de nuestro adversario, que es el que influencia la corriente de este mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado y poder identificar cuando hay cosas, ¿no? Hay pensamientos, maneras de actuar, de pensar, de resolver situaciones que quizás son muy populares. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa así, porque la mayoría lo hace de esta manera, porque está aceptado socialmente, pero eso no significa que es la manera correcta de enfrentar situaciones ni de solucionar problemas, ¿vale? Recuerda que Jesús mismo habló de una puerta ancha y un camino ancho y espacioso por el cual muchos van, pero que conduce ¿a qué? A la perdición, ¿vale? Y eso coincide con esto, ¿verdad? Lo más popular, lo que aparentemente la mayoría dice, pero luego hay una puerta angosta que conduce a la vida, ¿vale? Y entonces, por eso te digo, cuidado cuando simplemente te basas, a la hora de tomar decisiones, te basas, pues, porque esto es comúnmente aceptado, porque esto es lo que dice la mayoría, porque nuestra tarea es saber qué piensa Dios, no qué dice el mundo, ¿ok? Y por último, la Biblia habla también de la carne.
Escuchamos muchas veces esta expresión. Es que este hermano está en la carne, ¿no? Está enojado, es que está en la carne, ¿verdad? O esta persona es carnal, es inmadura, ¿verdad? Cuando nos hacemos alusión a que es que vive de una manera poco espiritual, vive de una manera carnal, y eso se ha vuelto parte de nuestro vocabulario. Pero es importante que entendemos a qué es a lo que la Biblia está llamando carne. Mira, cuando la Biblia habla de la carne, hace referencia no a una parrillada, ¿vale? Los hermanos carnales no son los que comen muchas parrilladas, ¿vale? Sino que cuando la Biblia habla de la carne, hace referencia a la naturaleza humana pecaminosa que está en nosotros. O sea, tú y yo venimos así de fácil. Es Jesús el único que puede salvarnos. Es Jesús el único que puede transformarnos. Porque yo, por mis propias fuerzas, por mis propios medios, en mí hay una naturaleza caída, pecaminosa. Mis pensamientos no son así por naturaleza, hacer el bien, amar a todo el mundo, entregar mi vida por otro. Esos no son mis pensamientos, los de David no son. Yo no sé si son los tuyos, ¿vale? Sino que hay unos pensamientos que vienen de parte de Dios a mi vida, ¿vale? Y entonces tenemos que considerar que tenemos lucha, no solo contra el enemigo, que te hace olvidar la Biblia, ¿vale? No solamente contra este mundo que es muy malo y que te lleva a la contraria y que es la corriente de este mundo, sino que tenemos lucha contra el que tú ves en el espejo todas las mañanas, ¿vale? Contra mis propios deseos, mis propios razonamientos, mis propias maneras de hacer las cosas, nuestros propios deseos que nos desvían de la voluntad de Dios y que son contrarios a sus deseos. Ahora, ojo, entonces cualquier deseo que yo tenga, cualquier pensamiento es pecaminoso. Oye, que a lo mejor tienes buenos deseos y buenos pensamientos, ¿vale? Pero todo aquel pensamiento, deseo, decisión que es contrario a la voluntad de Dios, ojo, cuidado, ¿vale? Y entonces mira, Marcos capítulo 14, versículo 38. Jesús le está diciendo a sus discípulos esto. Marcos 14, 38. Velad y orad. O sea, estaros atentos y estad orando. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra naturaleza carnal, nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestros deseos, siempre tienden a tirarnos para abajo, ¿verdad? A querer acomodarnos, a hacer lo contrario, que es lo que Dios está esperando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto, ¿verdad? Para insuflarnos ahí el poder, ¿verdad? La capacidad, los pensamientos, la mente de Dios. Estamos tocando por encima. Vamos a estar hablando de esto en más profundidad, pero acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 1. En Romanos 8 hay algunos versículos que nos hablan mucho de la carne. Versículo 1, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Que una vez que vienes a Jesús te pones en piloto automático, que eres un robot, que ahora el Espíritu Santo toma decisiones por ti y tú solo te dejas llevar y ya está. No. O sea, lo que sí es verdad que ahora tengo la posibilidad de decir, por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Dios me ha hecho libre. De decir, no quiero obedecer a mis pensamientos carnales. Decido tu voluntad para obedecer aquello que el Espíritu Santo me está marcando, me está diciendo. Entonces, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es de preguntarse en la vida práctica, ¿verdad? Cada día, decisiones que tomo, situaciones que enfrento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A mi manera, a la manera que David Pérez sabe, que ha aprendido, que le resulta fácil? O voy a preguntar, Señor, ¿cómo quieres tú que lo haga? ¿Vale? Eso es muy importante. Si vamos un poquito más adelante en Romanos 8, versículo del 5 al 9, dice, porque los que son de la carne
¿no? O los que están continuamente caminando en sus pensamientos carnales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú y yo estamos preguntando a Dios, estamos queriendo decir, Señor, enséñame tú a caminar, dime cómo tengo que enfrentar esta situación, qué decisión debo tomar en este asunto. Cuando nosotros hacemos eso, nuestra vida va a recibir vida abundante y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios, los deseos, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está diciendo Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Querido, la vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas. Por eso siempre decimos, es que no es una religión, es que no es una lista de reglas, es que no es una lista de lo que tú puedes y no puedes hacer. Que la única manera de vivir la vida cristiana es teniendo una relación personal con Jesús y esperando de él la gracia, el favor, la fuerza para poder caminar de la manera que a él le agrada. Y eso es andar en el Espíritu, reconocer siempre que dependo de él. Señor, yo no puedo cumplir esta lista de mandamientos, yo te necesito a ti. Yo necesito que tú me ayudes a poder agradarte. Necesito confiar en ti, no en mis fuerzas, no en que yo lo voy a lograr. Esto no se trata de una lucha personal, ¿verdad? De que lo voy a conseguir a mi manera. Se trata de depender de Dios en toda mi vida. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaced los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El versículo 24, un poco más adelante, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está la clave. ¿Tú quieres agradar a Jesús? Tú estás tomando la decisión. Señor, yo quiero crucificar, yo quiero matar, yo quiero negarme a mis propios deseos, porque tú me puedes dar la gracia para vencer. Tú me puedes dar la gracia, la fuerza que yo no tengo, me la puedes dar tú, ¿vale? Pero yo decido crucificar, decido morir, decido negarme a mí mismo para agradarte a ti y hacer tu voluntad. Ok, así que para ir terminando, estos tres, el enemigo, ¿verdad? Satanás, la carne, el mundo, están conectados. ¿Cómo batallo contra estos adversarios? Mira, querido, una cosa indispensable. Necesito conocer a Dios. O sea, eso es indispensable. Si yo no conozco a Dios, si yo no sé qué es lo que a Dios le agrada, quién es Dios, cómo es Dios, va a ser muy difícil batallar contra estos enemigos, ¿verdad? Pero mira, Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo voy a batallar contra el diablo? Santiago capítulo 4, versículo 17. Pues no se trata de ver quién es más fuerte, de ver cómo le planto cara, sino que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someternos a Dios, decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Resistir al diablo cuando yo estoy sujeto a Dios, resisto al diablo y el diablo va a huir de mi vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo te enfrentas al diablo? Sométete a Dios, sujétate a Dios,
obedece a Dios, no abras puertas, no des lugar, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esto en otra reunión, pero sujétate a Dios, sométete a Dios. 2. ¿Cómo voy a enfrentar a la carne? Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús, aunque ya lo hemos mencionado en Gálatas, pero Jesús dijo esto. ¿Cómo me enfrento a mi carne? A esos deseos, a esas pasiones, ¿verdad? ¿Cómo hago? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Mira, escucha que no dice que tome la cruz de él, porque él ya ha llevado su propia cruz, ¿vale? Toma tu cruz. ¿Por qué tu cruz o mi cruz? Porque cruz significa instrumento de muerte. O sea que yo soy el que tengo que decidir. Ok. Entonces me voy a negar aquellas cosas que sé que a ti no te agradan. Tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la gracia. Es verdad que va a haber cosas en las que yo digo, señores, es que yo no puedo en mi fuerza. Yo no puedo dejar de practicar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Pero cuando viene Jesús y destruye el poder del pecado en mi vida, ahora sí puedo decidir, Señor, yo quiero negarme a mí mismo, quiero hacer tu voluntad. Entonces me niego, tomo mi cruz y decido seguirte. ¿Y cómo vamos a enfrentarnos al mundo, a esa corriente de pensamiento, a ese sistema de pensamiento? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo me enfrento al mundo? Renovando la mente, querido. Mira, esto no es algo mágico, que siempre lo decimos, ¿verdad? Venga, hago una oración, vengo a Jesús y ya está, ¿verdad? Y todo cambia. ¿Cómo lucho? ¿Cómo batallo? Necesito renovar mi mente, porque si yo voy a seguir repitiendo las mismas cosas, ¿por qué? Porque sigo pensando de la misma manera. Si no hay un cambio aquí conforme a la palabra de Dios, ¿y cómo va a haber ese cambio? No es que, Señor, cambia mi mente ahora, ¡puf! ¡Pum! Te cambió la mente. No, aliméntate de la palabra de Dios. Mira, seguramente tú y yo nos hemos alimentado de dichos populares, nos hemos alimentado de los consejos que nos han dado personas, algunos buenos y otros no tan buenos. Nos hemos alimentado de nuestra crianza, de lo que hemos visto hacer a otros, cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿verdad? De eso nos hemos ido alimentando. Pero a partir de ahora, si tú has venido a Jesús, aliméntate de su palabra. Aliméntate de qué dice Dios al respecto y empieza a renovar tu mente, a cambiar tu mente. En lugar de pensar como piensa el mundo, vamos a pensar como piensa Dios acerca de tales situaciones. ¿Ok? Y de esa manera dice que vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Querido, ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, me lo digo a mí mismo, David ama a Dios sobre todas las cosas, porque si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, va a ser difícil que yo pueda enfrentarme a estos adversarios, ni al enemigo, ni a Satanás, ni al mundo, ni a mi propia carne, porque no voy a estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas si yo no amo a Dios, ¿verdad? Por encima de todo. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones de la vida? ¿Cómo voy a enfrentar un conflicto? A veces pensamos, ¿por qué tengo problema este conflicto o por qué me ha ocurrido esta desgracia? A ver, esa es la lucha. No. La lucha es lo que viene como consecuencia de, porque yo qué sé, me ha salido ardiendo la casa. ¿Eso quién ha sido? ¿Quién ha sido? El diablo, la carne, el mundo. Eso es una situación ocurrir al creyente y al no creyente, pero lo que sí es verdad que enmarcado en esa situación difícil, mi carne va a querer tomar decisiones. El mundo puede ser que aconseja en una dirección, que puede ser que no es la correcta. El diablo puede ser que va a intentar meter pensamientos o hablar a mi vida, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a enfrentar esa situación? Según lo que Dios espera de mí. Un conflicto entre dos personas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué era?
apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque estabas dentro de esa persona que tenía el conflicto. Bueno, pues la Biblia habla, ¿verdad? De que Satanás interviene, pero no pienses que cada conflicto que tú tienes con alguien es Satanás dentro de la persona, ¿vale? Sino que lo que pasa es que cada uno tenemos un padre y una madre y tenemos opiniones diferentes, pero lo que sí es verdad es que posiblemente el enemigo va a intentar tomar ventaja. Mi carne, que es orgullosa, no va a querer bajarse y va a seguir ahí peleando, ¿verdad?, con conflictos. La manera de resolver conflictos, posiblemente lo que va a venir a mi mente es cómo se hace en el mundo, cómo lo hace o lo resuelve esta sociedad. Un ajuste de cuentas, pues yo no voy a quedar por abajo, porque eso es humillante, porque no sé qué, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Y esta es la manera en que nosotros aplicamos la palabra de Dios. Así que te invito a ponerte de pie. Como te decía, ha sido un fugaz